Existe una ironía tremenda, y te diría que un tanto dolorosa cuando se observa el estado actual de la crisis climática. Totalmente. Porque, a ver, llevamos años escuchando promesas globales majestuosas, ¿verdad? Que si objetivos para 2030, que si emisiones cero para 2050 o 60. Y luego miras los datos reales y la historia es otra. Exacto. Cuando miras la realidad empírica, los combustibles fósiles siguen representando nada menos que el 80% del suministro de energía mundial. Es que es una barbaridad. O sea, el movimiento climático, por muy bien intencionado que sea, y a pesar de estar liderado por mentes brillantísimas, pues simplemente está perdiendo la batalla. Y le estamos perdiendo porque, muy probablemente, nos han dado el mapa equivocado. Eso es. Por eso, en nuestra inmersión a fondo de hoy, vamos a destripar esta idea tan generalizada de que la crisis se va a solucionar a base de mejores elecciones de consumo individual. Vamos a examinar el problema a través de una lente radicalmente distinta. Una lente que lo cambia todo, claro. El cambio climático como guerra de clases. Exactamente. Y a ver, cuéntanos un poco cuál es la fuente principal que vamos a usar para tirar del hilo hoy. Pues el material que diseccionamos hoy se basa en los planteamientos del académico Matthew T. Huber, específicamente en su libro Climate Change as Class War. Ajá. Huber sostiene que la parálisis climática actual es incomprensible, o sea, no se puede entender si no se analiza quién ostenta el poder real sobre la infraestructura económica. Claro. Su tesis central es que este enfoque en el consumo del que hablabas es un callejón sin salida estratégico y que la única forma de forzar una transición real pasa por entender las dinámicas de clase, la producción industrial y el poder sindical. Vale, un apunte crucial antes de meternos en harina para quienes nos escuchan. Las ideas, las críticas estructurales al capitalismo y todas estas propuestas de corte socialista que vamos a explorar hoy pertenecen de forma exclusiva al autor del texto y a los investigadores que cita. Eso es muy importante aclararlo. Sí, porque nuestro objetivo en este análisis es puramente objetivo, ¿no? Queremos comprender sus argumentos, ver cómo se sostienen y por qué desafían el consenso actual. Sin que esto implique, por supuesto, un respaldo a ninguna postura política por nuestra parte. Claro, exacto. Y estoy aquí como observador imparcial. Se trata de analizar la lógica interna de esta teoría. Y bueno, para empezar, Uber ataca directamente algo que casi todo el mundo acepta hoy en día como un dogma, que es la famosa huella de carbono. Uf, la huella de carbono tela con este tema. Telita. El texto cita un estudio de 2017 de la revista Environment and Research Letters que básicamente buscaba la acción individual suprema para salvar el clima. ¿Y qué concluían? Pues a que no lo adivinas. Concluían que lo mejor era tener menos hijos. Madre mía. O sea, calculaban que un hijo menos ahorraba casi 60 toneladas de CO2 al año. Todo esto aplicando un análisis de ciclo de vida completo a esa futura persona. Claro, a ver, ese estudio es el culmen de una filosofía muy particular, ¿no? Asume que la crisis climática es simplemente la suma matemática de miles de millones de decisiones microscópicas. Exacto. Bajo esa premisa, cada acción cotidiana tiene una etiqueta de carbono adjudicada al individuo. Si conduces un coche, es tu culpa. Si tienes descendencia, pues heredas la responsabilidad de sus emisiones futuras. Ya, pero el autor dice que esto no es solo un error de cálculo, sino que hay algo más oscuro detrás, ¿verdad? Sí. Huber argumenta que esta perspectiva no solo es analíticamente defectuosa, sino que es el resultado de una estrategia deliberada para individualizar la culpa. Y las fuentes respaldan esa idea de estrategia deliberada con un dato que, sinceramente, es demoledor, porque el concepto de calculadora de la huella de carbono no salió de una asamblea ecologista de barrio, Para nada. salió de las oficinas de British Petroleum, de BP. Entre 2004 y 2006, esta petrolera se gastó más de 100 millones de dólares en una campaña de marketing masiva. ¡Ostras! 100 millones. Solo para que la gente empezara a medir su impacto personal. A ver, vamos a desglosar esto. Porque para mí es como ir a un casino, ¿sabes? A ver, explícate. Es como un casino que hace sentir culpables a los jugadores por perder sus ahorros. Te invitan a sentarte a la mesa, te dicen, vaya, deberías gestionar mejor tus fichas. Estás jugando por encima de tus posibilidades. Claro, mientras ocultan deliberadamente que la ruleta, las cartas y las reglas de la casa están diseñadas matemáticamente para que la banca siempre gane. Eso es. Pero claro, esto me lleva a plantear un debate. Si le decimos a la ciudadanía que sus acciones individuales no son el problema principal, ¿no fomenta esta visión un poco de apatía ciudadana?
Bueno, la brillantez perversa de esa campaña de BP radica precisamente en que desvía toda la presión política, ¿no? Ya, Una industria dedicada a la extracción masiva de combustibles fósiles logra convencer a la sociedad de que el problema es el comportamiento del usuario final. es increíble. Y aquí Hoover desmonta esto atacando un concepto económico clave, que es el mito de la soberanía del consumidor. ¿Y eso qué es exactamente? Pues a ver, la teoría económica tradicional sugiere que quienes compran tienen el poder absoluto. O sea, que cada euro gastado es un voto que dicta lo que las empresas producen. Vale, la idea de que nosotros mandamos. Exacto. Pero el autor argumenta que el consumo está fuertemente restringido por lo que previamente resulta rentable producir. Piensa en alguien que llega a casa de trabajar y enciende la luz. Sí, Esa persona no elige el mix energético de la red eléctrica. claro, simplemente necesita iluminar su salón. Exactamente. Las riendas de cómo se genera esa energía las tiene una fracción diminuta de propietarios que controlan la infraestructura. Claro, o sea, si las opciones del escaparate están predeterminadas por lo que maximiza el beneficio de unas pocas corporaciones, pues culpar a quien empuja el carrito de la compra es absurdo. Totalmente absurdo. Pero claro, si el consumidor individual no es el conductor de este tren, entonces la lupa tiene que moverse forzosamente del punto de venta a la sala de máquinas, al lugar donde realmente se genera la crisis. Y aquí es donde el material nos introduce a un concepto fascinante del que habla Hoover, que es la morada oculta de la producción. La morada oculta. Suena a película de misterio, la verdad. Un poco sí. Hoover rescata este término del análisis marxista clásico. La morada oculta es ese ámbito industrial donde la clase capitalista toma decisiones basándose en una fórmula muy concreta. El circuito dinero, mercancía, más dinero. ¿Vale? O sea, el objetivo primario de una corporación no es fabricar cosas útiles ni, desde luego, proteger la biosfera. Claro, el objetivo es invertir capital para generar un excedente, para ganar más. Eso es. Y en ese proceso incesante de buscar rentabilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero no son un accidente, son un subproducto predecible de externalizar costes. Se emite carbono porque es la forma más barata de alimentar ese circuito. Y para dimensionar lo que ocurre en esa morada oculta, el texto aporta una cifra que, fíjate, cambia toda la perspectiva. Tan solo 100 empresas a nivel mundial son responsables del 71% de las emisiones globales desde 1988. Madre mía, es que se dice pronto, 100 empresas. Y ese año, el 88, es clave, porque la mitad de todas las emisiones históricas de la humanidad han ocurrido desde entonces. O sea, cuando ya se sabía perfectamente lo que pasaba. Exacto. Esa concentración masiva de contaminación se produjo cuando ya había un consenso científico clarísimo sobre el calentamiento global. Claro. Y esa concentración de poder ilustra perfectamente por qué apelar a la moralidad no funciona. Para entender la mecánica interna de estas empresas, Hoover utiliza el caso de la industria de los fertilizantes nitrogenados. Ajá, el libro le dedica bastante espacio a esto. Sí, porque por sí sola genera alrededor del 2,5% de las emisiones globales. Su modelo de negocio depende de un uso masivo de gas natural para sintetizar amoníaco. Y lo que buscan es abaratar la producción agrícola para obtener lo que en economía política se llama plusvalía relativa. Espera, a ver, vamos a detenernos en esto de la plusvalía relativa, porque me parece que es el núcleo de cómo el sistema se retroalimenta. Venga. Si lo he entendido bien leyendo las fuentes, al producir fertilizantes de forma industrial y, digamos, muy contaminante, se inundan los mercados con alimentos artificialmente baratos, ¿no? Sí, esa es la idea. Entonces, al bajar el coste de la cesta de la compra, el coste de vida general de una persona disminuye. Ajá. Y esto permite que corporaciones en sectores completamente distintos, imagínate una fábrica de ropa o una empresa de logística, puedan justificar el pago de salarios más bajos a sus plantillas porque el coste básico de supervivencia ha bajado. Has descrito el mecanismo exacto, sí. Básicamente, el planeta asume el daño ecológico para subsidiar salarios bajos y mayores márgenes de beneficio en toda la economía. Eso es. O sea, la degradación ambiental del ciclo del nitrógeno no ocurre porque los agricultores o los consumidores sean malvados. Ocurre porque abaratar la reproducción de la fuerza laboral beneficia al sistema capitalista en su conjunto.
es una necesidad estructural. Claro, es que aquí es donde se pone realmente interesante, porque el contraste que hace Huber expone una hipocresía monumental. Sí, a ver qué te parece el ejemplo. Imaginemos al consejero delegado de esa misma corporación de fertilizantes. Si aplicamos la lógica de la huella de carbono, la sociedad le juzgaría por conducir un todoterreno de lujo o no, un Hummer ineficiente durante los 40 minutos que tardan en ir a su oficina. Claro, se le señala por su estilo de vida personal. Exacto. Pero esa misma métrica hace la vista gorda ante las 8 horas que ese mismo individuo pasa en su despacho tomando decisiones operativas sobre fábricas gigantescas. El libro subraya que una sola de esas instalaciones emite lo mismo que casi 104.000 consumidores medios en Estados Unidos. Es brutal. Lo fascinante aquí es cómo el sistema logra separar de manera quirúrgica la esfera de la producción, que se protege como un dominio privado, intocable, de la esfera de la reproducción social, que es nuestro consumo doméstico. Ya, y al trazar esa línea, toda la política ambiental se vuelca sobre nosotros en casa. Claro. Se audita minuciosamente si la ciudadanía separa el cartón del plástico, pero se considera una interferencia inaceptable cuestionar cómo un fondo de inversión gestiona una central térmica. Vale, pero esto nos lleva a una transición lógica evidente. Si la responsabilidad recae claramente en esta clase capitalista industrial, surge una contradicción enorme. ¿Por qué llevamos décadas atrapados debatiendo sobre pajitas de plástico o duchas cortas? Esa es la gran pregunta. Si el diagnóstico es tan claro, ¿quién está al volante del movimiento climático tradicional para que la brújula esté tan desviada? Pues Huber sostiene que el movimiento climático moderno ha sido moldeado casi en su totalidad por una demografía muy específica a la que llama la clase profesional. La clase profesional. ¿Quiénes son exactamente? En economías avanzadas como las estadounidenses, representan en torno al 22% de la fuerza laboral. Su trabajo, a diferencia de la clase obrera tradicional, no implica manipular materia física ni operar maquinaria pesada. Operan más bien en el ámbito del conocimiento, ¿no? Exacto. La gestión y la comunicación. Hablamos de periodistas, personal investigador, trabajadores de ONGs, analistas de políticas públicas. Claro. Y debido a esa separación física de la producción industrial, sumado a que suelen gozar de un nivel de vida, relativamente acomodado, su relación con la crisis ecológica se basa casi enteramente en lo que el libro llama la culpa por el carbono. Sí, una culpa tremenda. Sienten ansiedad por sus vuelos en avión, por la carne que comen o por los bienes que disfrutan. Y construyen toda una política climática en torno a expiar esa culpa, proyectándola sobre el resto de la población. Las fuentes dividen a esta clase profesional en 3 arquetipos clarísimos. Sí, el primero son los comunicadores científicos. Este grupo percibe la crisis climática puramente como un déficit de información. Para ellos es una guerra entre creer en la ciencia versus el negacionismo. O sea, creen que si logran publicar el gráfico perfecto o si la población simplemente hiciera caso a los datos, el sistema político reaccionaría automáticamente. Exacto. Pero ignoran que las corporaciones fósiles entienden la ciencia perfectamente. Simplemente sus intereses materiales priman sobre ella. Ya veo. El segundo arquetipo son los tecnócratas políticos. Estos no quieren confrontación. Lo que quieren es ajustar la hoja de cálculo. Creen ciegamente en la magia de los mercados. Claro, diseñan mecanismos hipercomplejos, como los impuestos al carbono o los mercados de derechos de emisión. Buscan corregir los precios para que esa señal altere el comportamiento de la sociedad, pero sin tener que expropiar a los monopolios energéticos. Y el tercer grupo, que quizás es el más paradójico, son los radicales antisistema dentro de esta clase profesional. Su propuesta estrella suele ser el decrecimiento. El famoso degrowth, sí. Argumentan que el problema raíz es la escala de la economía industrial en sí misma, y sus soluciones tienden hacia políticas folclóricas locales, huertos urbanos comunitarios, economías de trueque, y exigen que la humanidad debe aprender a vivir mejor con menos. Eso es. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Desde un punto de vista puramente físico y termodinámico, el decrecimiento tiene todo el sentido del mundo. Físicamente sí, claro. O sea, no se puede mantener un crecimiento infinito en un planeta finito. Es matemáticas. ¿Por qué el autor ve esto como una debilidad estratégica? A ver, Huber aclara en el texto que no discute necesariamente las matemáticas del decrecimiento a largo plazo, sino su viabilidad política para ganar poder hoy. Vale. La política requiere construir mayorías abrumadoras. Y vivimos en un mundo donde la inmensa mayoría de la clase trabajadora global
Lleva décadas soportando recortes, salarios estancados, inflación y precariedad. Claro, gente que ya está al límite. Exacto. Pedirle a esa clase trabajadora que su gran objetivo político deba ser consumir aún menos es políticamente desastroso. Atrae solo a una minoría educada y crea un problema democrático grave. Y las fuentes ilustran este choque de realidades con un ejemplo perfecto. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Fue la colisión perfecta entre la teoría tecnócrata y la realidad material de la gente. Fue un ejemplo de manual, sí. Un gobierno influenciado por estas políticas climáticas de clase profesional decidió imponer un impuesto climático regresivo sobre el gasoil. Y claro, en las hojas de cálculo de los tecnócratas, esto incentiva el uso de transporte público, ¿verdad? En la teoría sí, pero en la realidad de la Francia rural o periurbana, donde la clase trabajadora ha sido expulsada de las ciudades por el precio del alquiler. Necesitan el coche para ir a la fábrica o al hospital. Exacto. Fue percibido como un ataque directo a su supervivencia. El lema que surgió de aquellas protestas en Francia lo resume todo. Decían, el fin del mundo, el fin de mes, el mismo sistema, la misma lucha. Es que es brutal. Básicamente no puedes vender austeridad ecológica a poblaciones que ya están ahogadas por la austeridad económica. Totalmente. Entonces, al fracasar la clase profesional en articular un mensaje masivo que no sea alienante, el autor argumenta que debemos buscar una fuerza social con los números suficientes. Necesitamos un ejército más grande para ganar. Y ahí es donde el análisis introduce la ecología proletaria, basándose en trabajos como el de la académica Estefania Barca. ¿Y cómo define Barca al proletariado desde un punto de vista ecológico? La genialidad de su concepto es que se aleja del estereotipo típico del minero con la cara manchada de carbón. Ya, claro. Para ella, la clase trabajadora está formada por personas separadas violentamente de sus medios de subsistencia, de la tierra, y que se ven obligadas a sobrevivir a través del mercado para poder comer o tener un techo. O sea, esa falta de control sobre los medios básicos para vivir los hace infinitamente vulnerables. No tienen un colchón. Exacto. Por tanto, para movilizar a esta inmensa mayoría, el autor defiende que la acción climática nunca puede enmarcarse como un sacrificio. Claro, no se trata de los osos polares. Tiene que ser una mejora directa de sus condiciones materiales. Garantizar trabajo, electricidad barata, vivienda, transporte público. Y este es el núcleo, por ejemplo, del programa del Green New Deal. Para visualizar esto, imaginemos una comparación, ¿vale? Venga. Pedir apoyo climático basándose en proyecciones abstractas de temperaturas para el año 2080 es como pedirle a alguien que invierta sus últimos 100 euros en un fondo de pensiones a 40 años, cuando no puede pagar el alquiler este mes. Es que es imposible. La urgencia inmediata te come. Es decir, vamos a resolver tu problema con el alquiler utilizando la política climática. Eso es. Si conectamos esto con el panorama general, el texto sugiere que la conciencia ecológica de clase se construye precisamente organizando en torno a esa falta de control sobre las necesidades básicas. Ajá. Se trata de identificar al capital, a esos fondos y corporaciones, como el enemigo común tanto del trabajador como del clima. Pero claro, para que la clase trabajadora ejerza poder real, no basta con votar cada 4 años. Votar no altera la infraestructura física del capitalismo. Se requiere capacidad de disrupción estructural. Sí, hace falta poder de coacción material. Y el autor propone un sector económico hiperespecífico donde dar esta batalla, el sector de la energía eléctrica. Uber lo identifica como el eje estratégico, el linchpin absoluto para la descarbonización. La consigna técnica es electrificarlo todo, ¿no? Los coches, las fábricas. Pero si la red sigue quemando carbón, ¿no sirve de nada? Exacto. Necesitamos una red inmensa y limpia. El problema es que el capital privado no invierte en una red de energía limpia a la velocidad necesaria, porque fuentes como la energía solar o el almacenamiento a muy largo plazo simplemente no encajan en sus márgenes de rentabilidad a corto plazo. Porque requieren un capital intensivo que tarda décadas en amortizarse, y los inversores quieren retornos trimestrales, claro. Así es. Por eso aboga por el poder público en lugar del control privado. El texto menciona resoluciones en el Congreso de Estados Unidos presentadas por Cory Bush y Jamal Bowman. Sí, para establecer la electricidad como un derecho humano básico y un bien público. Exactamente. Pero a ver, ¿cómo logramos esa nacionalización de facto? El autor habla de una estrategia sindical, ¿verdad? Sí. Propone lo que llama socialismo en un solo sector. A diferencia de los trabajadores de extracción de carbón, que hoy en día son solo el 1% de la fuerza laboral y están mermados. Los trabajadores de servicios públicos eléctricos, la transmisión y distribución,
están altamente sindicalizados. Efectivamente. Tienen un poder latente brutal. Huber propone aplicar una estrategia de las bases inspirada en líderes laborales históricos como Tony Mazzocchi. Ostras, Mazzocchi, aquí se menciona su concepto original de transición justa, que ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, hoy en día suena a cursillo de reciclaje y despido. Claro, pero Mazzocchi, que era el líder del sindicato de químicos y atómicos, exigía un superfondo para los trabajadores. Él no veía a los trabajadores como simples víctimas pasivas que necesitan una indemnización. Los veía como sujetos de poder político capaces de liderar el cierre de industrias tóxicas. Esa es la clave. La estrategia implica radicalizar este sector mediante demandas de seguridad laboral que estén íntimamente vinculadas a la seguridad planetaria. Vale, pero aquí planteo un punto crítico basado en las propias fuentes. Si los sindicatos de la energía suelen ser conservadores históricamente y muchas veces se alían con las empresas para proteger sus empleos, ¿no es una estrategia demasiado lenta? Es una duda muy razonable. O sea, el IPCC nos daba 12 años, ahora 8, para actuar y evitar lo peor. No tenemos tiempo para convencer a burocracias sindicales muy poco a poco. Claro, esto plantea una pregunta importante sobre el poder de disrupción. Uber responde que los trabajadores eléctricos controlan un punto de estrangulamiento, un choke point. A ver, explícanos eso. Si hay una huelga coordinada en el sector eléctrico, se paraliza absolutamente toda la sociedad. Caen las telecomunicaciones, la logística, la producción industrial, se detiene la acumulación de capital en seco. Madre mía, es que apagas la economía. Literalmente. Por eso, el autor sostiene que forzar esta transición mediante ese poder estructural es la vía más pragmática para lograr un cambio público y rápido. No es persuasión, es disrupción. Toda esta estrategia sectorial de verdad que pone el tablero patas arriba. Cambia por completo la naturaleza de la ansiedad ecológica que nos venden. Es que reescribe las reglas del juego. Bueno, para hacer un resumen claro para quienes escuchan, la próxima vez que alguien sienta culpa de carbono por no haber lavado bien un envase antes de tirarlo a reciclar. Por favor, que recuerden la morada oculta de la producción. Exacto. Que recuerden que pasamos de la ansiedad individual por el consumo a un análisis estructural del poder, la propiedad y los sindicatos eléctricos. Y fíjate, todo esto converge en una reflexión final sobre el destino a largo plazo de la sociedad global, que es fascinante. Sí, para concluir, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento filosófico profundo inspirado en el texto. El autor afirma que la supervivencia requiere una coordinación social global de la producción, lo que él llama solidaridad de especie. Solidaridad de especie. ¿Qué concepto tan potente? O sea, si nuestra supervivencia como especie depende de planificar racionalmente los recursos del planeta Tierra, ¿cómo juzgarán los historiadores del futuro que hayamos dejado la tarea más crítica de la historia humana en manos de un sistema anárquico de competencia corporativa que solo busca el lucro financiero a 3 meses vista? Es una pregunta inquietante, la verdad. Y el punto de partida perfecto para replantearnos todo esto. Sin duda. Da para darle muchas vueltas. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Despedimos esta inversión agradeciendo vuestra atención e invitando a mantener siempre la curiosidad y el sentido crítico frente a la sobrecarga de información. Nos escuchamos en el próximo programa.